¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. La agenda del mundo rural está transformándose de manera muy importante en todas las geografías. Hay que ser flexibles, hay que adaptar. El Estado y sus políticas tienen que incidir con eficacia en la transformación para que la sociedad rural cumpla con una serie de requisitos básicos que tienen que ver desde los derechos humanos de quienes viven de esta producción, todo el tema alimentario que es vital para la sobrevivencia, los temas relacionados con aquellos productos que hay que fomentar y otros que hay que importar, en fin, la agenda es importantísima y sin embargo seguimos a veces mirándola con lentes de los años 80, los años 70, unas mezclas muy raras, francamente atávicas, enredadas, ineficaces. Hoy hemos invitado a expertos que justamente están pensando la nueva sociedad rural en el mundo, pero particularmente en México. Su planteamiento, la verdad, deslumbra por la claridad del diagnóstico y por las propuestas y apunta en una buena dirección para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Creo que este tema puede interesarle mucho hoy, no se lo pierda, comenzamos. Espiral. Pues como decía hace un momento, tema principal de la política pública en la próxima administración va a ser el desarrollo rural. Y hoy tengo pues a quienes desde el ejercicio de la política en su momento, también desde la reflexión académica, han pensado y siguen pensando el mundo rural en México. Les agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, pues como esa tradición en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes. Gustavo Gordillo. Bueno, yo soy Gustavo Gordillo, he trabajado con organizaciones campesinas durante mucho tiempo, también he sido subsecretario de Agricultura entre 1988 y 1994, he sido director de la FAO durante 11 años y estoy muy interesado en los temas rurales y eso me ha llevado, junto con el grupo al que estoy participando ahora directamente, que es un centro de estudios de desarrollo rural para América Latina, en crear este grupo de agenda rural, que son 14 personas de las más connotadas en el ámbito rural, que nos reunimos durante 6 meses para reflexionar sobre cómo estaba el campo y qué había que proponer en México. Y un poco resultado de esa reflexión es este documento, la nueva agenda rural, la nueva sociedad rural. Valdría la pena que en un momento nos expliques por qué hablas de sociedad rural, porque podría uno hablar de la nueva economía rural, o nuevo desarrollo rural, y poner la palabra sociedad en medio me parece que es bastante provocador. Es porque en buena medida lo que hemos visto es que hay toda una serie de confusión sobre qué es el campo en México, ¿no? Y entonces tú tienes la visión, digamos, casi que sale espontáneamente, es el campo es los que hacen agricultura. Esa es la sociedad. Y esa no es la sociedad. La sociedad rural es más que eso. Es ecosistemas, es bienes biológicos, es gente que hace agricultura y gente que hace otras cosas, pero que vive en el ámbito rural. Y luego, ¿cuál es esa población rural? Pues esa población rural, según INEGI, es el 23% de la población. Pero si te vas a 15,000 habitantes como tu criterio de análisis de lo rural o urbano, tienes el 37% de la población. Muchísimas gracias por estar aquí y por aportar a este tema. Le doy la bienvenida a Francisco Javier Mayorga. Soy Francisco Mayorga, empresario agropecuario. He sido funcionario público, estatal y federal en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Usted fue secretario de Agricultura, le tocó conducir la política. Así es, sí. Una parte en cada sexenio, una parte en el sexenio de Fox y otra parte en el sexenio de Felipe Calderón. Es con mucho que nos acompañe, Francisco, esta noche. Le doy también la bienvenida a Margarita Flores. ¿Qué tal? Soy Margarita Flores, soy colaboradora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUE, de la UNAM, y por muchos años, más de 30 años creo, he estado trabajando sobre temas rurales y de seguridad alimentaria.
Fui por varios años directora en la FAO de la Dirección de Seguridad Alimentaria y secretaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Los grandes temas de la campaña que concluyó fue justamente el de la autosuficiencia alimentaria como un argumento principal de la seguridad alimentaria. Así es que en un momento le voy a sacar todo el jugo posible sobre este tema. Y le doy también la bienvenida a Jaime de la Mora. Me da mucho gusto, Jaime. Muchas gracias, mucho gusto. Soy Jaime de la Mora. Trabajé en el sector público durante 22 años de mi vida y otros 22 más o menos llevo en el sector privado, siempre dedicado a temas agropecuarios. Dentro del sector público tuve dos facetas, una en la Secretaría de Programación y Presupuesto, bueno, desde la Dirección de Inversiones Públicas hasta la Secretaría de Programación y Presupuesto. Luego fui director de Ban Rural durante el sexenio del licenciado Salinas y ya después he estado más bien en el ámbito privado, tanto en empresas privadas como consultor de ciertas empresas privadas. Política de fomento al campo es otra gran discusión, ¿no? No existe ya Ban Rural. Financiera Rural se crea poco después. Ahora Financiera Nacional de Desarrollo, ¿no? Hay que revisar si ese es el instrumento, la palanca de fomento que se requeriría para adelante. Pero a ver, déjenme ir a lo más básico. Un análisis sobre el estado del arte del campo y de las políticas de desarrollo rural durante la administración de Enrique Peña Nieto. He tenido aquí a funcionarios, al propio secretario de Agricultura, defendiendo que la exportación de algunos productos mexicanos ha crecido sorprendentemente. El aguacate se está volviendo el oro verde. Algunos se quejan incluso de la devastación que esto podría implicar, pero al mismo tiempo el ingreso que está trayendo. Bueno, la zarzamora, la frambuesa, la fresa, en inglés le llaman las berries, es otro como gran fenómeno. Zonas como los valles de Culiacán, Sinaloa en general, que es una cosa sorprendente. Nuevo León le ha ido muy bien también en el desarrollo agropecuario. Sonora trae apuesta interesante. A Chihuahua le ha ido bien. Es decir, si uno mira esa parte, esto nos está dando una sorpresa interesante el campo en materia de ingresos por exportación incluso. No creo que digan lo mismo los campesinos de Chiapas. No creo que en Guerrero estén satisfechos más allá de la producción de amapola que la amapola podría estar dejando. Yucatán trae fenómenos, o la península de Yucatán, contradictorios. Entonces, frente a esta fotografía de los que vemos el asunto con distancia, les pido a ustedes que pongan la lupa y nos ayuden a comprender dónde está el desarrollo rural en este momento. Yo creo que para mí el primer problema es este. Tenemos que entender el campo como un ámbito sumamente variado, donde tiene productores pequeños y grandes y todo. Y la gran discusión es cómo haces que todos puedan avanzar, porque lo que hemos tenido esencialmente es, digamos, una política en dos vías. A los grandes empresarios agrícolas, un cierto apoyo, pero no mucho, porque berries, aguacate, tequila, cerveza, tomate, que son las 5 grandes productos que han estado creciendo en los últimos 4 años, no es lo mismo si lo analizas en los últimos 15 años o 18, han estado creciendo por un gran esfuerzo de los propios empresarios, con poca participación del Estado, salvo en unas cosas muy importantes como las sanidades. Pero la pregunta es, ¿qué porcentaje de la población rural representan? ¿Y dónde está el resto de la población? No solo en el sureste, como Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz, si en propio Chihuahua, en propio Sonora, en propio Sinaloa, en las sierras, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un problema de un desarrollo muy desigual y desde mi punto de vista tiene que ver con dos cosas. Una, creer que hay una política para pobres y eso lo hace Sedesol, y hay una política para ricos y esa la hace agricultura. Y esa división es ya de por sí sintomática de un problema que es el que planteamos todos nosotros, una fragmentación de las políticas al campo. Si no establecemos alguna forma de articulación para que pueda avanzar el más pobre que está sembrando maíz o el más rico que está exportando berry, o sea, no es contradictorio, puedes tener las dos cosas, pero tienes que darle énfasis a una y a otra. Diagnóstico. Pues la parte también territorial de nuestro país. O sea, somos un país
donde hay contrastes muy fuertes, por ejemplo, la zona norte, el gran desierto de Chihuahua, que empieza precisamente en Querétaro y trasciende la frontera El hasta antiguo Nuevo Camino México. Real de tierra adentro. Exactamente, el gran desierto de Sonora, tenemos el altiplano y tenemos el sureste, que es mucho más trópico, húmedo. Entonces esos grandes ecosistemas determinan la vocación productiva. No tenemos las grandes planicies del Corn Belt norteamericano, de las pampas argentinas, de Ucrania, sino nuestro país es muy diverso en altitudes, en climas, en precipitación, en culturas. Entonces México no puede ser un país de 2 o 3 productos, sino tiene que ser forzosamente un país de mucha diversidad, que viene también dada por la biodiversidad y las culturas autóctonas que tienen pues sus propias sabidurías ancestrales. Entonces eso hace complejo el manejo de políticas públicas, no solo por estratos de productores, como decía Gustavo, o nivel tecnológico, sino también por el medio ambiente en que cada quien se desenvuelve. Nada más para precisar, digamos, territorio cultivable, ¿qué porcentaje tenemos? Pues son 25 millones de hectáreas, Del más 16%, o menos, 22, más. sí, 16-17%. O sea, el resto no es cultivable. No, son montañas, son desiertos, Tienes bosques, tienes selvas. son áreas naturales protegidas. Entonces sí, en términos de dotación de tierra cultivable per cápita, México no es muy rico, que digamos. En Estados Unidos más o menos estamos acercándonos a 1 hectárea cultivable per cápita y aquí en México pues tenemos quizá 0.20 Por habitante. por habitante, sí. La frontera agrícola en realidad llega como a los 30 millones de hectáreas, es un poco las estimaciones. Y eso es lo que nos plantea, es también una dificultad grande cuando tú hablabas hablando siempre de diagnóstico, de la importancia que tienen las exportaciones. Sí, crecieron muchísimo, pero igualmente crecieron muchísimo las importaciones agrícolas y de alimentos, y sobre todo de alimentos básicos. Entonces, el tema es, de nuevo, no es qué mal que se esté exportando, sino hasta qué punto tenemos capacidad o estamos dispuestos a depender que el 30% de lo que se come de trigo o de maíz o mucho más en arroz, o 50% de trigo, lo sigamos importando. ¿Podemos o no podemos producir? O sea, evidentemente hay limitaciones, pero el tema es de que también esos cultivos, principalmente maíz y frijol, es cultivo de pequeños productores y ahí está también nuestra diversidad genética. Entonces no podemos abandonarlos, al contrario, tenemos que valorar lo que ellos están proporcionando y el tesoro que tienen en la biodiversidad, que si están protegiéndola para el futuro de la producción de alimentos, es un tema que ha estado dejado un poquito de lado. O sea, más bien el criterio, sí, está cada vez más tomándose en cuenta lo ambiental, el ecosistema, pero todavía nos falta de que el criterio no solamente sea el económico, sino una visión más bien de largo plazo y en dónde nos estamos ubicando como país productor de alimentos, consumidor, importador, y qué estamos promoviendo como consumo de alimentos. Jaime. Algo que es muy importante en esta reflexión que se está haciendo de la diferenciación entre los productores grandes, exitosos, exportadores y los productores, que tiene mucho que ver con lo que decía Francisco, de que tenemos pues, varias regiones y sobre todo una división muy clara entre el norte y el sur, en donde en el sur tenemos el 60% del agua y en el norte tenemos el 25% y en el centro un poquito por ahí, ¿no? Uno de los temas fundamentales que creo que han afectado esa división es que en los años 60 y 70 el gobierno estuvo muy orientado en materia del campo a hacer infraestructura, a hacer bienes públicos. Teníamos pues excelentes instituciones en cuanto a infraestructura de riego, teníamos muy buenos institutos de investigación, teníamos un servicio cuestionable y todo, pero había un servicio de extensión agrícola que se ha perdido y se fue transformando la Secretaría hacia un
a un promotor del incentivo privado, del subsidio. Y ahora la Secretaría de Agricultura se dedica mucho, en lugar de hacer bienes públicos de una manera mucho más profesional y que tienen un impacto mucho más alto, que es algo que hemos platicado mucho en el grupo, el bien público sobre el bienestar de las familias, sobre sus ingresos, tiene un impacto mucho mayor que los subsidios que puedan alcanzar, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales, y no nomás es de este sexenio, sino que esto ya viene de tiempo atrás, de que el gobierno se recorrió de ser un promotor de la inversión pública, de los bienes públicos, hacia el otorgamiento de subsidios a los productores, de diferente manera. Muchas veces, muchos de estos subsidios, que no estamos en contra de los subsidios tampoco, pero los subsidios no están generando los impactos en productividad y en bienestar que deberían estar generando, contra lo que sí los bienes públicos sí tienen un impacto mayor. Y ahí vemos en el norte pues, las grandes zonas de riego, en donde toda la inversión pública fue a título gratuito. Prácticamente los productores la recibieron sin ningún pago de nada. Y ahora la inversión pública, hay una fijación en que los proyectos que tienen una TIR adecuada son los que pasan. La tasa interna de retorno, perdón, pero es un término financiero de la evaluación de los proyectos. Si no tiene una TIR suficiente, el proyecto no se financia con recursos públicos, ¿no? Y en el caso de la agricultura, porque también esa es otra modalidad que han tomado sobre todo la Secretaría de Hacienda, de que la inversión pública se haga con asociaciones público-privadas. Pero hay proyectos que no pasan. No hay nadie que quiera invertir en muchos de esos proyectos. Por ejemplo, ¿qué presas? Por ejemplo, yo diría un distrito de riego. Es difícil que una empresa privada desarrolle con inversión propia a través de una concesión un proyecto de riego. A ver, yo creo que estás aquí, Jaime, planteando un asunto y me encantaría oír tanto a Francisco y a Gustavo, que fueron funcionarios públicos en épocas distintas. ¿Cuándo perdimos esa visión del gobierno como proveedor de bienes públicos para centrarnos en un gobierno como distribuidor exclusivamente de subsidios? Y hay que decir, y de apoyos a clientelas, en fin, como papel principal. Yo pienso que es la crisis de 82 la que desata una nueva reflexión en todo, en el modelo de desarrollo, viene el neoliberalismo y todo esto. Y la verdad de las cosas es que toda la política anterior, con todas sus cosas buenas que tuvo en términos de bienes públicos, también tuvo dispendio y también tuvo corrupción, enorme corrupción. Entonces el péndulo se fue al extremo contrario, es decir, ahora no va a ser el Estado más que promotor, y en esa promoción lo que tiene que ver con bienes públicos lo tienen que hacer, que era un contrasentido, la inversión privada. ¿Qué resulta de esto? Resulta finalmente que lo que tienes es una política de subsidios regresivos, porque son capturados por los grandes grupos. Y si tú ves el gasto público agropecuario está orientado al norte. Que te doy un apoyo por hectárea, pues ¿dónde hay más hectáreas? En el norte, ¿no? O donde hay un grupo de presión mayor por tonelada, para que me des en el presupuesto mayor parte. Entonces, nuestra reflexión es justamente eso. Ese error de creer que todo lo puede resolver el mercado fue un error similar al anterior de creer que todo lo podía resolver el Estado. Entonces, la discusión es, bueno, ¿qué tipo de intervenciones se deben de tener? Aceptando que estamos en una economía abierta y que necesitamos de mercados, que necesitamos de la empresa privada y que necesitamos de las comunidades rurales, ¿hacia dónde podemos ir? Y ahí es la idea de los bienes públicos. Francisco. Creo que también influyó mucho, por un lado, la reforma al artículo 27 constitucional y los procesos de apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando se instrumentó el cambio al 27 constitucional, pues había que darle salida a muchas presiones de grupos campesinos que por años y años estuvieron esperando un pedazo de tierra. Cuando se les dijo ya no hay más tierra que repartir, la moneda de cambio fue apoyo para proyectos productivos. Entonces se formaron
las organizaciones sociales con sus proyectos productivos y bueno, pues muchos había que financiarlos a fondo Aunque perdido. no fueran productivos y Pues no sí, fueran proyectos tampoco. Exactamente, era dar una salida a una presión social. Y por otro, la firma del Tratado de Libre Comercio pues nos obligó también a entrar en una serie de disciplinas y de mecanismos de apoyo pues que no podían darse en un ambiente de adhesión a la OMC y de competencia con Estados Unidos y Canadá. Tenemos ahí una discusión de si la economía va a seguir abierta o se cerrará después de las presiones que vienen desde Estados Unidos. Si habrá cambio en el Tratado de Libre Comercio y estas reglas que pues se fijaron justamente durante el gobierno de Carlos Salinas podrían modificarse. Y en esa reflexión, pues el planteamiento de Margarita que sí nos dice, a ver, ¿tendrá sentido depender tanto de las importaciones? ¿O nos forzamos a producir, pues no sé, 5 o 6 productos que nos aseguren autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que es, digamos, una decisión que habíamos rebasado cuando entramos a la idea de economía abierta. Entonces, déjenme irme a corte y me ayudan a acomodar este rompecabezas que me dejan puesto sobre la mesa. A ver, regresamos un momento, no se vaya, seguiremos hablando de la nueva sociedad rural, este proyecto que nos obliga a mirar el campo mexicano desde una óptica distinta. Estamos en Espiral hablando de la sociedad rural, de todas esas personas que viven, conviven, comen, se retroalimentan, interactúan a partir del campo. Hace un momento trazaban ustedes una frontera importante en el proceso, digamos, económico relativo al campo y decían, a ver, a partir de la crisis de los años 80, de la decisión que se tomó de entrar a una economía abierta, de la regulación a esa economía abierta, sobre todo con respecto a las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá a partir del Tratado de Libre Comercio. Ahí se armó un conjunto de preceptos, de normas, de creencias, incluso me atrevo a decir, de instrumentos, todos ligados a la competencia. Y desde esa lógica, pues hombre, si uno puede producir jitomates y con eso comprarle trigo al de junto, pues es un buen negocio. No hay que estar produciendo trigo si lo que tienes son jitomates, te salen mejor. Ahorita estamos viviendo en el mundo una discusión distinta. Si Estados Unidos está en una, yo diría ya, franca guerra comercial con China, con nosotros, con Canadá. Y frente a eso yo sí escucho, por ejemplo, el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, Morena, pues más bien revisar si no tendríamos que ir a un mundo antes de los 80, autosuficiencia alimentaria. Yo les pido una reflexión sobre este cambio de paradigma que podría estar ocurriendo. Yo creo que el punto de quiebre, así como el punto de quiebre, digamos, de un modelo de economía cerrada a uno abierto, fue 82, a partir de 82, yo creo que en la reflexión de los temas alimentarios, el punto de quiebre es la crisis de 2007 y 2008. Porque en ese momento, hasta ese momento, todo el mundo decía exactamente esto. Si los alimentos van en una tendencia hacia abajo, ¿por qué tendríamos que andar produciendo trigo si producimos mejor tomate y con lo que exportamos traemos el trigo? Perfecto. Hasta que en 2007 y 2008 empezaron a subir los precios de los productos principales, trigo, arroz, maíz, de una manera increíble. Y entonces los países productores, los grandes países exportadores de eso, ¿qué hicieron? Rusia y Ucrania cerraron su frontera. ¿Qué hizo Vietnam? De arroz, cerró su frontera. Es decir, ahí empezamos a entender que de algo que habíamos olvidado, que en los 70s había sido muy importante por otra crisis alimentaria, producto del problema del petróleo en ese momento, que los alimentos, además de todo lo que puedan ser y de ser mercancía, son un elemento estratégico. Y un elemento estratégico quiere decir que no puedes estar totalmente dependiendo de importar todos tus productos. Caso típico, en el caso mexicano, tenemos autosuficiencia en maíz blanco, el de la tortilla.
Pero el maíz amarillo, que es para ganado, que es para animales, Para producir carne, pues. carne y pollo y huevos. Entonces tú ves cuál es la dieta alimentaria del mexicano hoy y la pregunta es, ¿queremos realmente depender tanto del maíz amarillo que nos viene de Iowa? Iowa prácticamente somos el número 1 para ellos en la importación de maíz amarillo. ¿O queremos tener un poco más de maíz amarillo precisamente por el impacto que tiene sobre carne? Entonces hay varios productos. Decir que vamos a cerrarnos y que vamos a producir todo y todo eso, algunos dicen es regresar a los años 70, pues ni en los años 70 ni con Echeverría ocurrió eso. Pero sería una locura creer que podemos regresar a lo que sea, a los 70, a los 80 o a los 90. En este momento hay una tendencia proteccionista gravísima en el mundo. Agueta, tú estabas ahí hace un momento. Sí, exacto. Yo creo, abundando en lo que dice Gustavo, me parece muy importante considerar que no solamente los productos básicos han subido sus precios. Mira, se estima un índice de precios de los alimentos, el que hace la FAO, que incluye 5 grupos: los cereales, los lácteos, las carnes, el azúcar. Y ahí, se me faltó, ahí lo que tú tienes es realmente el estimado ponderadamente como 50 o 60 precios internacionales. Ese índice, después de 2008, que es cuando subieron 300% el precio del arroz en 6 meses, ha subido en forma muy esporádica y además de una volatilidad impresionante que afectó productores, compradores, nadie sabía si iba a estar bien o mal el mercado. El mayor precio se logró en 2011, se llegó en 2011. Empezó a bajar un poco, pero no ha llegado a un nivel más bajo que el que tenía en 2007. Entonces estamos en una realidad diferente. La otra realidad es el crecimiento demográfico. Para 2050 hay que aumentar la producción actual de alimentos para darle de comer a los 9,000 millones de personas que vamos a hacer en 2050. Entonces, eso nos plantean otras cosas que pareciera como que estamos tratando de ligar todo al mismo tiempo, pero no lo podemos perder de vista. Si toda la humanidad vamos por la comida, por el patrón de consumo con alto contenido de carne, es que es insostenible. Entonces también estamos, y eso está en la Agenda 2030, que nos parece que es una herramienta un poco como de orientación muy útil, porque ¿cuál es el modelo de producción sostenible y cuál es el modelo de consumo sostenible? Ahora, una respuesta tentativa a estas preguntas, pues sí es ver qué van a ser los principales mercados productores y consumidores. Es decir, digamos, por nosotros pintamos, hombre, somos de la economía 12, vamos a tener muchos jóvenes comiendo mucha proteína en el 2030, pero China, la India, ¿no? Rusia, o sea, son poblaciones grandes, economías que antes de 2007 traían tasas de crecimiento muy altas y que le bajaron la palanca para ralentizar el crecimiento. Y eso generó parte de la crisis. Sí les ruego a ambos que me ayuden a meter, porque está en el documento de ustedes, en el diagnóstico, estas grandes economías, hacia dónde las ven en el 2030 y cómo tendríamos que prepararnos para esa dinámica. Pues esas grandes economías, por ejemplo, China, tiene un programa muy agresivo de autosuficiencia en maíz y van rápidamente hacia allá. Pero en soya, que es otro alimento básico de ellos, importan el 90% de la soya, precisamente porque tienen un gran crecimiento de su clase media, que está cambiando la dieta de arroz y pescado hacia proteína de origen animal, como la carne roja y los lácteos. Entonces, como decía Margarita, sí se impone una revisión también de los patrones de consumo, no solo de las posibilidades de producción dadas por la superficie cultivable, la disponibilidad de agua, el impacto ambiental de la agricultura intensiva, la ganadería intensiva, sino también qué tan sostenible es esa dieta intensa en proteínas y los patrones de urbanización tan acelerados que tenemos en la India, en China, en todo el mundo asiático, el sudeste asiático. Y bueno, hay tecnologías realmente asombrosas. Por ejemplo, la carne artificial.
Y ahorita a través de cultivos de tejidos se está produciendo músculo equivalente a la carne roja, la carne de res, y grandes capitales, por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon, pues están invirtiendo en ese tipo de tecnología que en un momento dado puede hacer ya irrelevante la producción de ganado bovino, por lo menos desde el punto de vista de carne. A lo mejor tenemos que buscar algo parecido para la piel o algo parecido para otras componentes que vienen hoy en una res, pero sí la tecnología también está imponiéndonos nuevas realidades que pueden acelerar mucho las cosas. Vamos a regresar a comer insectos, que en este También. continente era una fuente importantísima. Los microorganismos, las algas, todo ese tipo de cosas, pues están apareciendo entre las generaciones jóvenes con mucha fuerza. ¿Qué nos dice China? ¿Qué nos dice la India? Bueno, China, como decía Paco, pues tiene una política muy agresiva en el tema de alimentos porque obviamente ven una necesidad, incluso que yo sepa, están comprando tierras fuera de China para producir En África, sus granos en África, sobre todo. en Brasil. Y de alguna Argentina. manera yo he tenido algún contacto con algunos chinos que tienen empresas mineras interesados en ver qué nos pueden comprar de alimentos, ¿no? Entonces, los chinos es una preocupación mundial en el tema de alimentos, yo creo, ¿no? Te daría la pregunta, digamos, en esta lógica, ¿no?, de autosuficiencia, pues habría que seguirles la pista, de elegir en qué vamos a ser autosuficientes. A como mí me decía. gustaría en México plantearlo, decir, como decía Margarita, tenemos muy buen espacio para aumentar la producción de nuestros cultivos básicos. Y eso tiene que ser inducido a través de políticas públicas adecuadas. Tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el sur tendríamos capacidad de elevar nuestra productividad en el caso de maíz con nuevas tecnologías que pueden estar disponibles. El problema es que los productores no han tenido acceso ni a financiamiento, ni a bienes públicos que les permitan acceder a esas tecnologías, ni instrumentos del Estado que les permitan adoptar esas tecnologías también, como pues compartir el riesgo. Si yo voy a innovar en mi proceso productivo y tengo cierta incertidumbre de qué voy a lograr y apenas vivo con una parcela de 2, 3 hectáreas, pues mis incentivos para invertir en nuevas tecnologías ante un fracaso tiene que tener algún respaldo. Además, un pequeño detalle sobre China que es muy importante. El crecimiento de la inversión china en América Latina es exponencial y se está yendo a 3 campos, sobre todo en Sudamérica, a energéticos, a servicios, comercio y a infraestructura, grandes proyectos de infraestructura, como el que están haciendo en Colombia y en Nicaragua. Aquí van a hacer un tren, ¿te acuerdas? Bueno, pero el crecimiento es grande y es contratendencia a la reducción de la inversión extranjera norteamericana en América Latina. Hay una casi correlación entre una cosa y la otra. A ver, Margarita, ¿querías agregar algo sobre China y la India para pasar a otro tema? Era más bien sobre lo que estaba diciendo, sobre el tema de la inversión pública y de los programas y de la política, lo que decía Jaime, porque ese es un tema que va a ser muy importante de lo que ha estado haciéndose y de lo que tendría que hacerse. ¿Se vale? Déjame lanzar una reflexión que en el texto lo llaman la frontera cultivable, ¿no? Es decir, ya decía Francisco hace un momento, solo el 16% de la tierra es hoy cultivable, pero podría ser mucho más. Si le pusiéramos agua a Sonora en cantidades mayores, si pudiéramos aprovechar incluso las zonas desérticas para producir alga, como se está planteando en algunas zonas. Es decir, sí hay, con este aporte de la tecnología, posibilidades de transformar. Yo nada más me imagino cuando llegaron aquellos griegos o aquellos estadounidenses a Sinaloa y vieron el eriazo ese que era Sinaloa, eso no era cultivable. No. Y hoy tenemos el mejor jitomate, pues porque se pusieron a cavar zanjas y a meter agua. Es decir, la tecnología transforma y entonces nos mete en la discusión de qué tendríamos que estar haciendo con la inversión, con la tecnología, con el agua, con la energía para crecer la frontera. Me voy a corte y regresamos para que me ayuden casi como cirujanos a saber qué
botones tendríamos que apretar para que la frontera cultivable mexicana hiciera match, digamos, o coincidiera con los objetivos que han planteado. No se vaya, continuamos en Espiral. Bueno, estamos de vuelta en Espiral y les hablaba de esa frontera cultivable que en México es reducida, decían, en comparación con otros países. Y a ver, nuevamente, esta no es mi especialidad, entonces me permito cometer errores. Si por un lado están diciendo que es importante tener mayor superficie para cultivar maíz amarillo, para no tener que importarle a Iowa, y sería importante a lo mejor más superficie para cultivar arroz, que aquí no se cultiva arroz, pero a lo mejor para poder ser autosuficientes en arroz, pues entonces hay que crecer el espacio cultivable. Pero por el otro lado, hay riesgo en hacerlo. Sí. Es decir, mientras más se siembran aguacates, más se acaban los bosques. Sí, ¿no? Mientras más talo para sembrar maíz, pues claro. más afecto la naturaleza. Entonces, sí, ayúdenme a entender cómo eres autosuficiente sin crecer la frontera agrícola. Es que tú tienes una frontera agrícola ya definida para la parte, sobre todo, agrícola, y tienes dos maneras de crecer. Creces con superficie o creces con rendimientos, con productividad. Entonces, mucho de esto, y ahí es donde entra todo el esquema de bienes públicos. Es decir, cuando estamos hablando de bienes públicos, ¿de a qué hablamos? De investigación y desarrollo, de infraestructura en riego, de infraestructura en bodegas, de carreteras rurales, de capacitación y formación. Es decir, todo aquello que permite que pueda realizar una serie de actividades múltiples. ¿Por qué nos importa eso tanto? Primero, porque sí tenemos muchas otras riquezas biogenéticas que hay que desarrollar. Estamos muy atrasados en lo que es madera, por ejemplo. Estamos con un desarrollo muy precario en muchas cosas relacionadas con pesca, que también podríamos desarrollar. Y el otro hecho contundente es este, Ricardo. Los hogares rurales, desde 1990, cada vez más, sus ingresos fundamentales no son agropecuarios, son no agropecuarios. El hogar rural tiene una parte de ingresos agropecuarios propios, otra parte que tiene que ver con salarios. En muchos lugares las remesas son claves. Para los más pobres las transferencias públicas son absolutamente, como Prospera, son absolutamente indispensables. Entonces, esa combinación de fuentes de ingreso te llevan a que busques un desarrollo más en el territorio, en donde profundizas con rendimiento y en donde aumentas con articulación entre lo agrícola, lo comercial, el desarrollo, el empaque, en fin. Sí, porque por ahora lo que sucede con el presupuesto público es de que se reparte según los proyectos que haya disponibles en la Secretaría de Agricultura y el productor tiene que concursar para ese proyecto. O sea, prácticamente parece que es solución individual, productor por productor, y el que tenga más posibilidades de atender, de ir a la ventanilla. Y con modas. A ver, les voy a apoyar para invernaderos donde me pongan jitomate. Ahora les voy a dar planta de aguacate. Sí, hay como un inventario, como un menú, o sea, de cuáles son los proyectos, cuánto miden las rejas, cuánto mide tal cosa, cuál es el tal. O sea, es un menú, no necesariamente ajustado a las necesidades, pero sobre todo lo que voy es a lo individual. Entonces, cuando tú tienes una solución individual en el campo, pues pobrecitos, si estamos hablando de pequeños productores, es mucho más fácil cuando hay una visión mucho más completa. Y déjame agregarte un tema. En el presupuesto concurrente para el sector rural, que se supone, bueno, para el desarrollo rural, de cada 10 pesos, 6 se destinan a asistencia social o a programas sociales y 4 a la parte productiva. Lo social incluye educación, o sea, escuelas, incluye salud. O sea, que realmente estás diciendo, pues no es el presupuesto que estamos pensando, que obviamente es indispensable, pero no estamos viendo necesariamente la parte productiva. Y por otro lado, no tenemos inversión, por ejemplo, en temas tan básicos como seguridad social para los hogares rurales. A ver, digo, el tema social de la sociedad rural es desde luego clave. Déjenme nada más cerrar la parte de la productividad. Decía Gustavo, y les pregunto si están de acuerdo,
no crezcamos la frontera, es decir, el número de hectáreas cultivables, hagamos que las hectáreas actuales sean mucho más productivas. Y para eso necesitamos bienes públicos que tienen que ver con inversión puntual y precisa. ¿Cuál? Por ejemplo, desarrollo tecnológico. El tener la capacidad de producir semillas de muy alta especialización como lo hace Holanda o como lo hace Israel, o variedades genéticas de ganado bovino, de cerdos, pues es un camino infinitamente más rentable que producir un commodity y mandarlo a los mercados internacionales. ¿Qué más renta? ¿Qué commodity? ¿El aguacate? No, el aguacate es una especialidad hoy. Pero, Ok. por ejemplo, ¿Pero qué commodity? el entonces? trigo, por Ya. ejemplo, el trigo cristalino que se produce en Mexicali, que se produce en Sonora, pues tenemos excedentes, lo estamos exportando con un subsidio. En el fondo estamos exportando agua porque son zonas de riego desérticas donde esa agua aplicada precisamente en cultivos de alto valor, pues el efecto multiplicador sería inmenso. Entonces, por ejemplo, Dinamarca, que es un país chiquititito, la mitad del estado de Jalisco, pues es el mejor productor de cerdos del mundo. Israel, pues también es un país muy pequeñito, en gran parte desértico. Sus cítricos pero son una maravilla. Los cítricos, la tecnología de riego que ha desarrollado Israel, pues ya es hoy el referente mundial. ¿Algún otro botón que tú presionarías para Yo mejorar productividad? Contaría una historia muy sencilla que nos pasó y la vivimos aquí todos los que estamos aquí. Sinaloa, los años 80 más o menos, los años 90, producía 100,000 toneladas de maíz al año, ¿no? Se decide públicamente tener autosuficiencia en maíz blanco. Y con Sinaloa se anuncia un precio de garantía muy dadivoso, y Sinaloa pasó de producir 100,000 toneladas en 1990, hoy produce 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas. ¿Y qué es? Es tecnología, son bienes públicos, y la productividad del maíz en Sinaloa llega a 14 toneladas por hectárea, por ejemplo. En cambio, ¿por qué no hacemos en el sur-sureste algo parecido a lo que hicimos en Sinaloa, con otro tipo de productores, con otro tipo de condiciones, adaptando a la tecnología al trópico húmedo, pero podríamos producir maíz en forma mucho más sustentable? Ahorita ahí tenemos rendimientos de 2, 3, 4 toneladas de maíz. A ver, financiamiento. Si yo llego, ya olvídense con propiedad ejidal, propiedad privada. Oiga, tengo 1 hectárea y tengo un gran proyecto, quiero desarrollar hortaliza, tengo mucho interés en sembrar huerto. No, propiedad rural yo no la tomo como garantía, me contesta en el banco. Oye, pero es que fíjense que el campo también necesita financiamiento. Pues vaya usted a financiar rural, a ver si el proyecto, dices, tiene una buena TIR. Es decir, si es AAA o ya creo que son 5As para que te digas. Si hay un problema de financiamiento, ¿puede el campo sobrevivir sin o con un financiamiento al estilo mexicano? No, lo que pasa, yo creo que bueno, ahí Jaime tiene el- todas el las historias experto. de horror de Banrural que le tocaron pasar. Pero la cosa es esta, necesitamos financiamiento que atienda a las características de los distintos productores. O sea, los grandes productores requieren un determinado tipo de financiamiento, los pequeños requieren otro. Necesitas redes de ahorro y de microcrédito para ciertas cosas. Necesitas para otras un esquema mucho más ágil. La estrategia de decir yo no te presto si no tienes una garantía prendaria, a mí me parece bastante decimonónica, ¿eh? La hacen a hoy, pero es bastante decimonónica. Si no voy a construir departamentos de interés social, voy a sembrar uvas, ¿no? Es decir, hay un problema de, es decir, pero todo esto, mira, todo esto viene hay una broma, hay una frase que todo el mundo recuerda, ¿no? Que es, según dicen los chinos, no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Pero la política al campo en los últimos 20 o 30 años, lo que ha hecho es le ha dado a una comunidad el anzuelo, a otra comunidad la red, a otra comunidad la lancha, a otra el motor. Y entonces, luego, ¿por qué no se organizan jóvenes? sí, son unos ineptos, no saben organizar, son individualistas, pues, ¿no? Hay unas cosas que yo le pido a la audiencia que está viendo este programa,
nada más por curiosidad, métanse en internet a una cosa que se llama reglas de operación. Para poder acceder a cualquier programa público, muchos de ellos tienen reglas de operación. Son reglas para que no puedas operar jamás. A ver, si yo soy un productor grande, bueno, yo no lo soy, pero tú sí lo eres, Francisco. No, muy A grande. ver, tú puedes ir a un banco estadounidense y pedir que te preste, Sí. ¿no? O sea, por eso en Sinaloa no les preocupa que los bancos mexicanos no presten, ¿no? Pues tocan la puerta del banco en California y lo resuelven. Esos mismos productores tienen redes de exportación sorprendentes, vehículos de exportación a Estados Unidos, a Canadá, pero al mundo. El pequeño productor no hay manera en que se suba en esas redes de exportación. Y la verdad, las instituciones públicas no han sido vehículos tampoco muy atractivos, y mucho menos para mandar producto a Asia y a Europa, que luego no está mal, ¿eh? Digo, diversificar un poco no es una mala idea cuando Trump anda tan enojado con nosotros. Yo discrepo un poco. Yo sí creo que los pequeños productores tienen la capacidad de ir a los mercados de exportación, no en forma aislada y directa, pero sí a través de empresas integradoras. Eso lo estamos viendo mucho en el sector de berries, como en realidad los que comercializan las berries en Estados Unidos o en Europa o en Canadá no tienen una sola hectárea de tierra. Ellos no invierten un centavo en comprar tierra. Ellos se acercan a productores independientes y les habilitan con la tecnología, con el financiamiento, a cambio de que les entreguen la producción. Es la integración de cadenas productivas, son sistemas de parcería. Por ejemplo, en Yucatán, las grandes empresas porcícolas le dan a los pequeños ejidatarios que tienen granjas en el ejido, pues le dan el lechoncito recién destetado, le dan el alimento balanceado, le dan la medicina, la asistencia técnica de un veterinario, y les compran el producto para pasarlo a sus mataderos y exportar la carne. Entonces, a través del armado de cadenas productivas, sí es posible integrar a los pequeños. ¿Qué nos hace falta? Pues reglas del juego más claras. Por ejemplo, que se respeten los contratos. Muchas veces o el industrial no respeta los contratos o el agricultor no respeta los contratos. La calidad del agricultor no es... Normas de calidad, porque los precios siempre tienen que estar referidos a la calidad. Los precios no se dan en el aire. Entonces, si hay normas de calidad confusas o que alguien las manipula a su conveniencia, pues automáticamente el trato ya no es equivalente. Una reflexión sobre estas empresas integradoras me interesa mucho. Con Francisco hice una experiencia muy interesante, que fue decirle, oye, ¿por qué no invitas a unos 10 de tus amigos empresarios que tengan esta particularidad, que estén trabajando con pequeños productores agrícolas? Nosotros tuvimos una reunión allá en el Centro Empresarial de Guadalajara, con estos nos pasamos todo un día platicando. ¿Qué saqué en conclusión? Varias. Primero, la mayor parte de esta gente que trabaja con pequeños productores no trabaja con contratos escritos. Es a la palabra, porque no confían en el sistema judicial mexicano. Eso lo hace Maseca, ¿eh? O sea, Maseca, y lo hacen estos grupos empresariales que son grandes. Dos, tienen un sistema para ir, no solo para ir viendo con quién trabajar, sino para irle transfiriendo tecnología. Es decir, ese control de calidad te viene en el extensionismo, si no, ¿dónde lo vas a hacer? Y financiamiento. Y financiamiento. Y, por ejemplo, el ejemplo que me pareció impresionante es el de chiles. Todas las variedades de chile. México es de pequeños productores el cultivar chile, pero la procesamiento, y sobre todo este grupo que tiene un peso importantísimo en Estados Unidos en salsas, o sea, no digo los nombres para no hacer publicidad, pero Verdes, pero es otro. Controla el 30 o 40% del mercado norteamericano en salsas. Y todo empieza con una red impresionante de pequeños productores. Ahora sí, a ver, Margarita, se nos está yendo y sí te ruego. Ya Gustavo y tú dibujaban digamos, conjunto de bienes públicos, estos elementos que llevarían a mejorar la productividad, protegiendo el medio ambiente, pero sí hay un tema de protección social, de piso básico de derechos humanos en la sociedad rural,
que no está embonado con esta discusión? A ver, ayúdame a embonarlo. Es que efectivamente uno de los ejes del documento que nosotros hemos discutido es que el bienestar rural es uno de los objetivos, el bienestar de las familias. Entonces, lo que se plantea, y justamente es donde viene la contradicción, es ¿por qué la población que tiene menos tierra, la que tiene menos recursos y la hablante de lengua indígena es la que está es más vulnerable y más pobre? Entonces, hay una disociación y de alguna manera por eso decíamos lo que planteó Gustavo al principio, ¿por qué la población pobre del campo, que vive en el campo, es como la población objetivo, si tú quieres, o la que va a ser atendida por la Secretaría de Desarrollo Social, por Sedesol? Y la que ya tiene grandes capacidades medias productivas, inclusive estos pequeños productores que están asociados, los productores de Chile, ellos ya son gente productiva, pero aparentemente no están siendo apoyados por el sector público, sino por un medio alternativo. Entonces, no hay visión de política. Y la Secretaría de Economía ni está ahí metida. No, hablamos siempre más bien de la relación con Semarnat, hasta dónde se llegan a acuerdos, como para dónde no ampliar la frontera, en donde los bosques hay que tratarlos de otra manera, son la fuente de agua. O sea, entonces, esta interacción realmente en la parte del medio físico con el medio productivo es fuertísimo. Se nos fue el tiempo. Jaime, ¿algún último apunte? Muy sencillo, rápidamente. Yo creo que lo que decías de bienestar, uno de los temas que hemos trabajado mucho en el grupo es que necesitamos un enfoque más multisectorial. El campo no solo es agricultura, necesitamos generar otro tipo de empleos y vincularlos con los mercados regionales y nacionales. De esa manera vamos a tener una población con mejores ingresos, mejores servicios, porque también traemos un problema de una gran dispersión de la población rural. Una gran dispersión. Pues la sobrevivencia de las sociedades futuras, las rurales y las no rurales, va a depender de cómo manejamos nuestros recursos energéticos y nuestros recursos alimentarios. Ahí está. Lo demás es lo demás. Y en efecto, no tener una visión sobre la nueva sociedad rural, las políticas, el papel del Estado, la interacción, las cadenas productivas, en fin, el bienestar social sí es un error grave, que esperemos encuentre una mirada optimista en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el próximo gobierno. Este tema merece exigencia y merece lupa, y aquí en Espiral se les seguiremos dando. No saben cómo les agradezco a los cuatro esta participación. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.